¿Por qué puede ser interesante para un ingeniero, para un científico? Y eso no excluye, por ejemplo, a un economista o a un sociólogo, inclusive un lingüista, estudiar ecuaciones diferenciales. Bueno, porque muchos fenómenos que son interesantes desde el punto de vista teórico y también desde el punto de vista práctico se pueden plantear en términos de ecuaciones diferenciales. Saber entonces traducir estos fenómenos al lenguaje de las ecuaciones diferenciales, poder resolver esas ecuaciones y poder analizar sus soluciones, se convierte entonces en una herramienta de enorme utilidad. Uno de esos procesos en los cuales están involucradas las ecuaciones diferenciales es el que tiene lugar cuando hay unos objetos que pierden calor y otros que ganan calor, es decir, cuando el calor viaja, por decirlo de una manera un poquito metafórica, el calor viaja de unos cuerpos a otros. Este fenómeno se puede plantear en términos de ecuaciones diferenciales y es difícil imaginar un proceso industrial, por ejemplo, en el que no estén involucrados procesos de transferencia de calor. Piensen ustedes, por ejemplo, en una siderúrgica o en una fábrica de helados. En cualquiera de esos procesos tan distintos, el cambio de temperatura, en unos casos el evitar que unos objetos se enfríen o el acelerar el enfriamiento de otros puede ser de gran importancia. Precisamente muchos ingenieros dentro de sus programas de estudio tienen cursos completos que se dedican al estudio del calor, curso que se llama precisamente transferencia de calor o curso de termodinámica, se dedican exclusivamente al estudio de estos fenómenos. Yo no voy a hablar de temas tan complicados aquí, pero sí voy a presentar una situación que se puede ver como el punto de partida para el estudio de fenómenos más complicados. Y es lo que ocurre cuando yo tengo un objeto que está más caliente que el medio donde se encuentra. Entonces, cuando el tiempo transcurre, el objeto irá perdiendo temperatura, su temperatura descenderá y a largo plazo lo que uno espera es que la temperatura del objeto finalmente sea indistinguible de la del medio que lo rodea. Eso es precisamente lo que ocurre, por ejemplo, cuando uno se sirve una taza de café recién colado, entonces está más caliente que el medio ambiente. Si no me tomo esa taza de café y lo dejo simplemente allí en el ambiente, entonces después de un rato el café ya no estará caliente, sino apenas tibio, y después de un rato más largo el café estará más bien lo que decimos frío, es decir, la temperatura del café será más o menos la del medio ambiente. Acá tengo yo un termómetro láser, es un termómetro que me permite medir temperaturas a distancia, es decir, sin entrar en contacto con los objetos. Entonces voy a usarlo en primera instancia para tratar de estimar la temperatura del ambiente. Tenemos 27 grados. Voy a anotar ese dato porque creo que puede ser de importancia. Temperatura del ambiente, obtuvimos 27 grados. Y voy a proceder a servirme una taza de café recién colado y a medir su temperatura. Tenemos 61 grados para el café recién servido. Voy a anotar este dato también, voy a llamarlo T sub 0, 61 grados. Y me pregunto ahora cuál será la temperatura dentro de 5 minutos. Seguramente algo entre 27 y 61, pero es difícil predecirlo con certeza. Podríamos hacer apuestas, y uno diría 55, 56, 50, y dentro de 5 minutos veríamos quién estuvo más cerca. Eso es precisamente lo que vamos a hacer. Voy a esperar 5 minutos y dentro de 5 minutos vuelvo y repito la medición a ver qué tan cercanos estuvimos de esa medición. Tenemos 53 grados. Eso sería entonces la temperatura al cabo de 5 minutos. ¿Qué pasa si yo ahora quisiera estimar la temperatura dentro de 15 minutos, es decir, 20 minutos después de haber servido la taza de café?
¿cómo podríamos saber a qué es igual esa temperatura? Un análisis muy simplista podría pensarse que si en 5 minutos se pasó de 61 a 53, o sea, se perdieron 8 grados, entonces en 15 minutos se van a perder 24. O sea que pasaríamos a 53 menos 24, 53 menos 20 serían 33, pasaríamos a 29 grados. Sin embargo, un poco más de reflexión mostrará que este análisis es demasiado simplista, porque la experiencia le muestra a uno que la temperatura no se pierde a una razón constante, que la temperatura se pierde más rápidamente cuando la diferencia entre la temperatura del objeto, que está más caliente que el ambiente, y la temperatura del ambiente es grande, mientras que cuando esa temperatura es más próxima a la del ambiente, la temperatura empieza a perderse de manera más gradual, más lenta. Entonces posiblemente no se pierdan tantos grados de temperatura dentro de los 15 siguientes segundos. ¿Cuánto entonces se perderá? Bueno, lo que decía ahora de que esa razón depende de la diferencia entre la temperatura del objeto y la del ambiente, pues lo podríamos plantear un poco más matemáticamente diciendo que la derivada de la temperatura respecto del tiempo parece ser una función de la diferencia entre la temperatura del objeto y la del ambiente, de manera que esa función toma valores mayores cuando esta diferencia es grande y valores menores cuando esa diferencia es pequeña. La regla más sencilla que tiene ese comportamiento, o la función más sencilla que tiene ese comportamiento, sería una que consista en multiplicar esta diferencia t menos ta por una constante, es decir, cuando esta función simplemente es una constante por la diferencia entre t y t sub a. Otra manera de decir esto mismo es que en ese caso la razón de cambio de la temperatura respecto del tiempo es proporcional a la diferencia entre la temperatura del objeto y la del ambiente. Esa regla, la que dice que la diferencia entre la razón de cambio de la temperatura de un objeto que se enfría en un ambiente a menor temperatura, que esa razón de cambio es proporcional a la diferencia entre la temperatura del objeto y la del ambiente, es lo que se conoce como ley de Newton del enfriamiento. Es decir, esta ecuación diferencial no es otra cosa que la ley de Newton del enfriamiento. Ahora, si el objeto está más caliente que el ambiente, T menos TA es positivo. Sin embargo, la temperatura está descendiendo, o sea que la razón de cambio de la temperatura es negativa. Por lo tanto, esta constante K tendría que ser negativa. Uno prefiere que los parámetros que le aparecen en sus ecuaciones no representen constantes negativas, sino que representen constantes positivas. Por eso es preferible, en lugar de escribir K, escribir menos R. De esa manera, R sí resulta ser una constante positiva. Entonces, reescribiríamos esa ecuación como dt de t igual a menos R por T menos T sub A. Y esa resulta ser una ecuación diferencial de primer orden, que es una ecuación separable, si T sub A es constante, es separable, y también es una ecuación lineal. Reescribámosla en forma lineal, o sea, efectúo este producto y después traslado el término que tiene que ver con la temperatura al lado izquierdo. Esta es una ecuación lineal que podemos resolver fácilmente. Resolvámosla. Tengo entonces la ecuación de T de T más R por T igual a
R por T sub A. Es una ecuación lineal, podemos hallar entonces factor integrante, es la exponencial de la integral del coeficiente de la variable dependiente, que en este caso es la temperatura, me queda entonces E a la integral de R respecto de T, y eso es E a la RT, multiplico por ese factor integrante, y al multiplicar por el factor integrante, el lado izquierdo de la ecuación se convierte en la derivada de un producto, que es el factor integrante por la variable dependiente. Recuerden que al lado derecho también he multiplicado por el factor integrante. Tengo algo de este estilo, integro ambos lados respecto del tiempo. Aquí integraría respecto del tiempo, y al lado derecho también respecto del tiempo. Al lado izquierdo recupero E a la RT por la temperatura, y al lado derecho esta integral me daría T sub A por E a la RT más una constante. Si despejo, tengo entonces que la temperatura debe ser T sub A más K E a la menos RT. Tengo entonces lo que quería, una fórmula para la temperatura en términos del tiempo. Claro, en nuestro caso concreto de la taza de café, conocemos la temperatura del ambiente. La temperatura del ambiente eran 27 grados, entonces tendría T igual a 27 más K por E a la RT, pero allí de todas maneras tengo dos constantes que de momento no conozco, pero tengo información adicional, porque la temperatura original del café eran 61 grados y la temperatura al cabo de 5 minutos, la temperatura al cabo de 5 minutos eran 53 grados. Puedo aprovechar esta información para tratar de establecer los valores de K y de R en esa fórmula. Entonces, si la temperatura inicial, o sea, cuando el tiempo era 0, eran 61, quiere decir que si yo reemplazo T igual a 0 en esta fórmula, debe darme 61. Pero eso es equivalente a decir que 27 más K, 27 más K, debe ser 61, por lo tanto, K es 61 menos 27, de 7 a 11 tengo 4, de 3 a 6 tengo 3, K sería 34. Entonces, de momento tengo esta fórmula, T es 27 más 34 E a la RT. Todavía nos faltaría R, pero tengo información adicional. Sé que al cabo de 5 minutos la temperatura era 53. Entonces quiere decir, cuando reemplazo T por 5, esa expresión evaluada en T igual a 5 debe dar 53. En otras palabras, 27 más 34 E a la 5R es 53, y de allí puedo despejar R. Tengo E a la 5R igual a 53 menos 27. 53 menos 27 es 26. 26 sobre 34. Esto es 13 sobre 17, y si aplico función logaritmo a ambos lados para despejar R, tengo entonces que 5R es el logaritmo natural de 13 sobre 17. En otras palabras, R es un quinto logaritmo natural. Yo creo que allí tengo un errorcito, me disculpan, lo corregimos.
No necesito, puedo corregirlo. Aquí me faltó un menos, ¿cierto? Menos RT en la fórmula. Entonces, teníamos 27 más K, eso está bien, pero aquí sí tengo un menos que estaba olvidando. Menos, entonces tengo es menos 5R, entonces tendría R igual a menos 1/5 logaritmo natural de 13 sobre 17, o también R igual a 1/5 logaritmo natural de 17 sobre 13. Entonces tendría finalmente mi fórmula completa. Tengo T igual a 27 más K, que era 34, e a la menos RT, menos 1/5 logaritmo natural 17 sobre 13, y eso multiplicado por T. Eso me daría entonces una fórmula que en principio me permitiría predecir el valor de la temperatura en cualquier instante. Creo que sí tengo tiempo para hacer el cálculo al cabo de 20 minutos. Tendría que hacer el cálculo al cabo de 20 minutos. Entonces tengo que reemplazar T por 20 en esa fórmula. El resultado es 38.8. Esta sería entonces la temperatura estimada usando la fórmula. Voy a esperar a que se cumplan 20 minutos, que ya está a punto de cumplirse, para efectuar la medición directamente en el café. Y veremos qué tan próxima estuvo nuestra fórmula a el resultado de la medición. Tenemos 41 grados. Es decir, un error de 2 grados aproximadamente, lo que podemos considerar un éxito teniendo en cuenta que nuestro montaje es bastante rudimentario, es decir, aquí no estamos en condiciones de laboratorio, y por otro lado, pues la ley de Newton de enfriamiento se satisface dentro de un rango relativamente limitado de situaciones. Hace un momento intentamos estimar la temperatura de una taza de café al cabo de 20 minutos después de haberse servido, empleando la ley de Newton de enfriamiento, y obtuvimos una discrepancia de unos 2 grados respecto a la temperatura que medimos directamente. Esta discrepancia no es sorprendente. Al fin de cuentas, por un lado no estamos en una situación de laboratorio, las mediciones, digamos, fueron tomadas de manera un poco rudimentaria, los instrumentos de medición, por otro lado, tampoco son tan exactos. El termómetro, por ejemplo, apenas nos da grados, no nos da décimas, lo cual quiere decir que la medición puede tener un error de unos 0.5 grados. Y nosotros, la estimación de la temperatura al cabo de 20 minutos, pues la hicimos con base en 4 mediciones que hicimos con el termómetro: la del ambiente, la temperatura inicial y la temperatura al cabo de 5 minutos, y finalmente la temperatura al cabo de los 20 minutos, pues también puede tener un error. Por lo tanto, esos errores pueden acumularse y no es raro que al final tengamos una discrepancia de 2 grados, inclusive aunque la ley de Newton de enfriamiento se cumpliera en forma exacta. Pero además de esos errores experimentales, que son muy posibles, la ley de Newton de enfriamiento es apenas una aproximación al fenómeno de la transferencia de calor en este caso. Newton en efecto fue quien propuso esta ley de enfriamiento, pero la propuso a partir de sus observaciones y de sus creencias, digámoslo, más que de un gran marco teórico, de unas leyes físicas teóricas de las cuales él pudiera deducir esta ley. Además, aunque aparentemente Newton hizo mediciones, o aparentemente no, él lo explica en sus escritos. De hecho, él sí publicó un artículo
en el que proponía esta ley a principios del siglo XVIII, los instrumentos de medición con los que contaba Newton pues no eran tan precisos ni estaban tan estandarizados como los tenemos hoy, es decir, ni siquiera las escalas de temperatura estaban bien definidas en ese momento. De hecho, uno de los objetivos de Newton precisamente era definir unas escalas de medida para las temperaturas cuando hizo sus experimentos. Y por otro lado, conceptos como el de qué es el calor y qué es la temperatura no estaban tan bien entendidos ni tan bien estudiados en tiempos de Newton. De hecho, a Newton se le critica el hecho de que él confundía o no distinguía muy bien entre qué es calor y qué es temperatura. Por ejemplo, la ley de Newton de enfriamiento, cuando él la plantea en su artículo, la plantea en estos términos, de que el exceso de grados de calor forma una progresión geométrica si los tiempos forman una progresión aritmética. En lenguaje un poco más de cálculo, un poco más moderno, pues lo que está diciendo Newton es exactamente lo que nosotros dijimos, que la razón de cambio de la temperatura es proporcional a la diferencia entre la temperatura del objeto y la del ambiente. Pero en esa frase, pues Newton usa la palabra calor cuando, digamos, a la luz de hoy debería tal vez haber usado la palabra temperatura. El desarrollo posterior de la termodinámica pues ha permitido formular leyes más precisas acerca de cómo se dan estos procesos de transferencia de calor y se observa que estos procesos, inclusive en las situaciones más simples como la que estudiamos aquí hace un momento, estos procesos son complicados porque el calor se transfiere de distintas maneras y no todas esas formas a través de las cuales se transfiere el calor realmente obedecen la ley de enfriamiento de Newton. Por ejemplo, existe la radiación y la radiación no está incluida en la ley de Newton de enfriamiento. Aquí dentro del estudio tenemos unos reflectores más o menos potentes que seguramente emiten radiación y por lo tanto el café no solamente está perdiendo calor, sino posiblemente también lo está ganando a partir de la radiación que estaba recibiendo y también lo está emitiendo en forma de radiación. Y como decía, cuando hay presencia de radiación o cuando la presencia de radiación es importante, entonces la ley de Newton de enfriamiento no se cumple en forma tan precisa. Sobre esos aspectos, pues, ¿qué se podría hacer? Pues tal vez evitar la radiación, trabajar en condiciones de laboratorio más controladas, por ejemplo, tener la tacita de café dentro de un recipiente de agua. En esa situación posiblemente la ley de Newton de enfriamiento se cumple en forma más exacta. Pero además de eso, también podríamos actuar sobre los errores experimentales. Como dije, basamos nuestra estimación en 4 medidas y estas pueden tener ciertos errores. Estos errores podrían acumularse. Estos errores experimentales se pueden disminuir si se toma un número más grande de mediciones. De esa manera, los errores que posiblemente se cometan haciendo unas mediciones se compensan con los errores que se cometan con las otras y en el resultado neto ese error se siente menos.